3, 27 y 21 dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que los hombres, que el hombre es justificado por fe sin las obras. Estamos en un nuevo pacto. Esto es importante que entendamos. Es Dios, para los que quieren, Romanos 3, 27, 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ya lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, no es judío ni griego, ni hombre ni mujer ahora. Circuncisión. Y bueno, ciertamente también de los gentiles. El de los judíos es el mismo Dios. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué ley está hablando Pablo? Está hablando de la ley de Dios, que es la ley de la fe. La ley de la fe. Y es importante que entendamos esto. En Romanos 8, de 6 a 7 dice, porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En este nuevo pacto que es voluntario, nosotros podemos cumplir la ley de Dios, que es la ley de la fe. La mente carnal no puede obrar en la ley de Dios. La ley de Dios es la que se refiere a la ley de la fe. Y a través de la fe podemos obtener todas las promesas de Dios. La ley de la fe funciona. Y funciona todo el tiempo. Porque es una ley de Dios. Por ejemplo, yo vivo la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad funciona. Funciona todo el tiempo, a menos que se haga una cosa especial para que no exista gravedad, para romper con la ley de la gravedad. Pero aún cuando se rompe la ley de gravedad, si salimos de esto que estamos haciendo, sigue existiendo la ley de gravedad. Es una ley de Dios. Entonces la fe también es una ley de Dios. Amén. La ley de la gravedad es obligatoria. Esta ley de fe es opcional, pero Dios nos dice cómo operarla. Ya no depende de Dios que tú seas bendecido. Ahora depende de que tú, como ves, porque Él ya lo hizo. Diga, ya lo hizo. Aleluya. Ya me sanó, digan. Ya me prosperó. Ya ha puesto cerca de protección al rol mío. Ya me ha concedido los deseos de mi corazón. Ahora, en todo esto que estoy diciendo, que está en la Biblia, que son promesas de Dios, tú tienes que edificarte, tú tienes que trabajar en ti. De eso se trata. Amén. Cada vez que está aplicada apropiadamente la ley de fe, que es opcional, funciona. Cuando es aplicada adecuadamente. No la hará cada vez que lo apliquemos de otra manera de la que no dice Dios. Por más que queramos. Amén. La fe tiene que ser en el corazón de tu espíritu. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley y tampoco pueden. La mente carnal, no puede operar en la ley de fe de Dios. Tu mente no puede operar en la fe de Dios. No es importante que lo tengas en tu mente. Lo importante es que lo tienes en tu mente y tu mente pase a tu corazón. Porque mientras que no esté en tu espíritu, no esté en tu corazón, no esté la sustancia que necesitas para tu milagro, no lo tendrás. Hola. Entonces tengo que trabajar yo para que esa sustancia de esa promesa se manifieste en mi corazón y luego en el exterior. ¿Cuánto dicen amén? La fe obra en el corazón. Necesitamos entender que la fe es una fuerza espiritual. No opera en la cabeza. Estamos entendiendo que es el sentimiento mental. Yo tengo mucho fe. El sentimiento mental es lo que opera en la cabeza. Algunos lo confunden con fe, pero eso no es fe. La afirmación mental que obra en la cabeza dice, sí, esto está en la Biblia, pero realmente no lo creo. Y a veces no lo dice, pero sus actitudes están viendo, están demostrando que realmente no lo cree. Si solamente está en la cabeza, usted no lo cree de verdad. La afirmación mental dice, sí es verdad, porque está en la escritura. Sí, en la escritura dice. Me acuerdo que una vez vino a mi casa cuando recién llegamos una dentista
que tenía una célula en su casa, y un día nos visitó. Y me dijeron, ¿sabes, hermanos? Nos han dicho los hermanos Martín que Dios lo utiliza mucho, y he venido para que por favor oren por mí. Le digo, bueno, hermano, siéntese ahí, le vamos a compartir la palabra. Es que yo conozco la palabra, yo enseño la palabra. Sí, pero yo no voy a orar hasta que le comparta la palabra. Bueno, si quiere, compártalo. Entonces la palabra del Señor dice en Isaías 53, y inmediatamente me decía lo que decía. Ciertamente te llamó de la enfermedad, Bueno, entonces la palabra del Señor dice segunda vez, sí, exacto. Me lo decía cada rato. Hasta que le dice, por favor, hermano, usted se calla. Te lo dije aquí. ¿Usted me escucha? ¿Qué es lo que tenía? Sí, le sabía toda la escritura. Pero la tenía en la mente, no en el espíritu. Ella iba todas las semanas a psiquiatra, porque no había paz en su corazón. Parece que no fuera salva. ¿Qué pasaba? Porque dice que el efecto de la justicia es paz, reposo y seguridad para siempre. Tenía una célula. Pero me decía, si era salva, si realmente lo hizo de corazón al Señor, pero no tenía revelación de la fe. ¿Me están entendiendo? Entonces la callamos, le explicamos la escritura, y el Señor comenzó a revelar su vida pasada, que ya la tenía ocultada. La reveló con sentimiento y hasta que se dio cuenta que era Dios tratando con ella, porque nosotros ni la habíamos conocido nunca, recién la estábamos conociendo. Ni sabíamos de su pasado, ni mucho menos. Ella iba cada semana al psiquiatra, y que le estaban requisando el psiquiatra. Pero ella seguía sin paz. Muchos miles porque ahí en el psiquiatra. Amén. Y en un instante el Señor la liberó de ese sentimiento y dijo, ¿qué he hecho estos 14 años de mi vida? Sin un minuto el Señor me puso. ¿Es el Señor? Tenía un sentimiento mental. El diablo también se conoce en la vida desde el principio hasta el final, pero no tiene fe. Pero Dios nos dice cómo tener la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero vamos a tocar un poquito de esto. Si la afirmación mental está diciendo, es verdad porque la Biblia lo dice. Pero la pregunta es, esa cosa que dice la Biblia, que tú dices que es verdad, está operando en ti. Esa es la pregunta. Bueno, no, la verdad que todavía no está en mí, pero eso lo dice la Biblia porque yo creo. Mientras que no esté en tu interior, eso no es fe. Amén. No está en tu espíritu. Si tú tienes fe de Dios dentro de ti, va a producir la realidad de esta cosa. Entonces yo tengo que trabajar en lo que dice la palabra, en lo que dice la promesa. Tengo que escucharla muchas veces. Tengo que repetírmela muchas veces, porque la palabra meditación es repetírtela a ti mismo, hablártela a ti misma. Pero tienes que haber sido instruido en la palabra y repetírtela. Entonces, y si tienes que trabajar en esa palabra, ¿cuánto dice diga, pastor? Pero si tú, la fe no está en tu espíritu, no está en tu corazón, no es fe. Muchos conocen la fórmula de la fe. ¿Dónde está la fórmula de la fe, pastor? En Marcos 11, 23. Dice, porque de cierto digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será eso lo que dice, lo que diga le será eso. Eso es verdad. Esa es la fórmula de la fe. Pero no es algo mágico, que tú simplemente lo dices y ya se produce. Tú no puedes abrir la torta, poner el envase para hacer tortas y meterlas al horno y prenderlo y dices, allá hay una torta. Y no has puesto los materiales dentro, no has trabajado en ello. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando? Que puede ahí oler a quemado todo el día y no hay torta. El metal hasta se puede derretir y no hay torta. Y mucha gente pretende hacer eso y decir que eso es éxito. Hermano, no es usted ahora en ningún momento. Pero engañando de sus horas. Así que ellos piensan que eso es mágico, que cuando lo decir eso, es que hemos recibido enseñanzas que son verdad, pero la gente simplemente ha llegado hasta el concepto de la fórmula y han interpretado mal. Lo que tú dices lo tendrás, pero cuando lo creas realmente, cuando tenga la sustancia dentro de ti, entonces se va a producir. Mientras que no tenga la sustancia, tú podrás decir, pero es interesante saber que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, yo no se van a producir las cosas porque yo lo diga. Pero cuando yo tengo la sustancia, esa promesa dentro de mí, y lo digo, ahí se va a producir. Entonces tengo que trabajar en eso. Amén. Esto no opera como ellos piensan. Esto no es una aplicación de la fe de la Escritura. Ellos solamente tienen la fórmula.
pierden por completo el principio. La fe va a orar, pero debe ser desarrollada. Debe crearse en una de estas sustancias que está contenida, ¿dónde? En la palabra. La palabra son cápsulas de poder.